Natural, libre, directa, humana y con las cosas muy claras. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha mostrado en este CEU Talks el valor de los valores, su lado más personal. Una entrevista que por mí hubiera durado horas o días. Muy buenas, me hace muchísima ilusión que estés aquí con nosotros. Para mí es un honor tenerte aquí, de verdad. Lo primero que me gustaría hablar contigo es un poco de tu infancia, de tu vida en ese pueblo para mí maravilloso, porque lo es, y cómo era tu vida, tu infancia, cómo fuiste feliz, no fuiste feliz, empezaste a enamorarte de los perros, de el campo. Cuéntame un poco. Bueno, yo soy de Madrid, yo soy de Chamberí, así que la inmensa mayoría de mi infancia pues transcurrió en las calles de Madrid, de un piso pequeñito, clase media, donde los niños pues jugábamos en el asfalto y éramos felices también, en un colegio concertado, religioso, y donde pasaba largas temporadas fue en casa de mis abuelos maternos, en Madrid, o en el pueblo, que era pues mi otro yo, al final. Uno es mitad su padre, mitad su madre, y la mitad de mí pertenece a un pueblo de Ávila, Sotillo de Ladrada, donde también pasé largas temporadas, sigo yendo, tengo ahí a mis amigos, mis mejores amigos son de allí, y donde, como soy una absoluta apasionada del campo y de los animales, también tuve la oportunidad y la suerte de tener esa infancia donde se estaba largas horas en la calle, donde uno solo bajaba y estaba en el prado de enfrente tocando todo tipo de bichos, se caía, se levantaba, se hacía amigos, chicos, chicas, era todo muy sano, muy natural. Y también pasaba una cosa muy bonita, que es que las generaciones nos encontrábamos, porque tú ibas al bar, o ibas a una terraza, o estabas en casa de alguien y estaban mayores, niños. Había una mezcla muy normal, natural, de todos con todos, y creo que al final pues, me he hecho una combinación de Madrid y de Ávila. Y de esa combinación que te has hecho, como estas entrevistas básicamente son de valores, ¿qué valores has cogido de tu época de Madrid, de Chamberí, de jugar en la calle, y qué valores del pueblo y del campo? Porque en el fondo es naturaleza pura y dura. Sí, bueno, primero el de la libertad, el de ser una niña que era... Bueno, cada persona es única, ¿no? Y tiene sus peculiaridades, afortunadamente. A mí, en mi caso, me gustaba muchísimo, por encima de todo, dibujar, escribir, y luego era muy sensible con la naturaleza y con las injusticias. Entonces, daba igual que estuviera en mi casa. En mi casa, sobre todo, lo que hacía, que era una casa chiquitina, escuchaba muchísima música. La música es lo que más me inspiraba y me sigue inspirando. Pero luego, cuando tenía la oportunidad de estar en casa de mis abuelos o ya en la de los otros, me gustaba pasar largas temporadas con ellos. Antes los niños, digamos, que eran más educados por todos. Eran más educados por los tíos, por los abuelos, por los vecinos. Ahora parece que se está cerrando mucho esa educación. Yo tuve la suerte, por tanto, de estar largas temporadas con mayores, con mis abuelos, con esas cosas que tienen ellos, no desde que hablar, no de ver nunca nada a nadie, ser siempre muy respetuoso con el otro, que no digan nada. Eso marcaba mucho al castellano. Y a la vez de mi abuelo, por ejemplo, materno, que era un hombre que viajaba muchísimo, tenía una amplia cultura, pues las inquietudes del cine mudo, en esa época que a él le encantaba y me lo ponía a mí. En mi época ya no era solo cine mudo, evidentemente, ¿no? Pero a él le encantaba y me lo ponía. O sea, digamos que de largas temporadas con ellos y de que el tiempo pasaba muy despacio cuando eres niño, también pues me fijaba mucho en la actualidad. Me marcaba mucho la política. Viví con plena efervescencia el asunto de la caída del muro de Berlín, un fin de semana que estaba en casa de mi abuela. ¿Desde pequeña te ha gustado la política? Sí, de hecho yo con 8 años escribí una carta a Felipe González, porque yo pregunté, a mí me parecía que el mundo era un horror, como estaba todo, siempre, como los niños lo ven seguro, porque ven a los mayores, y la vida cuando eres niño, en el cierto modo es más sencilla, evidentemente, pero es que en realidad quizás porque ellos son puros, y la visión de un niño es así, ¿no? Entonces yo no entendía cómo podía haber gente que pasara hambre, cómo no se podía cuidar tanto el medio ambiente, cómo podía haber guerras, ¿no? Yo creo que son normalmente las cosas que a los niños les sorprende más del mundo adulto. Y entonces pregunté en mi casa, ¿quién manda aquí? Y me dijeron, pues manda el rey y Felipe González. Y dije, bueno, pues le voy a escribir a Felipe González.
Y nada, le escribí y me respondió al ¿Sí? poco tiempo. Sí, no sé, no debió pasar más de 2 o 3 meses. Y es verdad que antaño además la cosa era distinta porque se respondía en una Olivetti tecla Sí. tecla, no es como ahora que bueno, las cartas pues son más fáciles de gestionar aunque son miles y miles. Y entre esto, la actualidad, las elecciones, el periodismo, todo me fue poco a poco gustando, aunque tenía, como tantos niños, y es normal hasta que casi llegas a la universidad, 1000 vocaciones. Pero vamos, todo eso me forjó mucho y ¿Y la relación con tus padres? con mis padres, bueno, era muy buena, especialmente mi madre, con los dos, pero más con mi madre porque, bueno, mi padre tenía un carácter muy complicado, era un hombre que estaba muy atormentado siempre consigo mismo, con las exigencias, era un hombre que le costaba mucho expresar sus sentimientos. Eso es muy castellano también. Él desde muy chiquitín estuvo en un colegio internado, luego ya se vino a Madrid. Digamos que en aquellos años en muchas partes de España los niños se tenían que hacer adultos antes. Y quizás venían de generaciones que no expresaban lo mismo a los hijos. Sin embargo, bueno, sí, más o menos es lo que a él le pasaba. Y no le exigía a los demás lo que no fuera para él también, ojo. Honrado era lo más honrado que hay. Pero duro era como él solo. Entonces, tenía muy buena relación con los dos, pero digamos que con mi madre tenía más confianza para confesar que me caía y que me volvía a levantar, o mis sueños, o mis aspiraciones. Era más fácil con ella las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, la honradez sería un valor que has heredado de tu padre. Absolutamente. Mi padre era un hombre que era de no deber un euro a nadie, de tener un respeto absoluto por lo que... Era un poco exagerado, ¿no? Lo que los demás pensarán. El prójimo era una cosa que le superaba y luego era muy amable, ¿no? Y de mi madre quizás la templanza, para no ser de grandes pasiones, ni grandes alegrías ni grandes dramas, que eso es maravilloso, porque te da una fortaleza que luego a lo largo de los años viene muy bien. Y luego yo ya de por sí, de todas formas, desde muy pequeña fui muy independiente, muy independiente. Desde que tenía 2 o 3 años mi madre me contaba que yo era incapaz de que me ayudaran, por ejemplo, a ir al baño, a vestirme, a nada, nunca me tuvieron que decir ponte a estudiar, ni qué hacer, pero los propios profesores también me lo decían, ¿no? Que era muy Mucho idealista carácter. y luego me despistaba en mi mundo, mis cosas, mis planteamientos, mis lecturas, mis preguntas. Hacía unas preguntas muy curiosas porque a lo mejor pues, me ponía a leer cosas que me llamaban la atención a una edad muy temprana. Ya te digo, la actualidad, las injusticias, era un poco a lo Mafalda, ¿no? Entonces, era Mafalda en eso. Y entonces me marqué mi propia personalidad, que no era... Tenía un poco de cada uno, de todas las personas que me rodeaban y me inspiraban, pero luego mucha mía. O sea, que tú podrías decir que los valores te los has ido fomentando tú misma, los que más o puedes decir que mi abuelo... Porque a mí es que los abuelos me parecen una figura tan importante en la vida que siempre creo que de ellos hemos heredado cosas muy buenas. Yo me he hecho una mezcla de todos. He hecho una mezcla de todos. El amor por la libertad absoluta, eso yo creo que vino de serie. ¿De serie? Era así. Pero luego el respeto a los demás, el estar en familia, el esforzarme mucho, el querer sacar las cosas por mí mismo, que creo que es algo muy importante, el no estar esperando a que te vengan a arreglar nada. Siempre me gustaba probar por mí hacer las cosas. De hecho, cuando no tomaba una decisión por mí misma, si me equivocaba, lo llevaba 2 veces mal. Me hice muy responsable de mí misma y siempre supe desde muy pequeña que yo me independizaría muy joven, como así fue. Sí, sí. Entonces, más o menos, con 8 o 10 años, la verdad es que ya aprendí mucho a conocerme, aunque luego, evidentemente, pues tuve mis momentos difíciles, ¿no? Y has dicho que te encantaba escribir y que te encantaba leer las noticias y todo, o sea, que el periodismo prácticamente te venía... Sí, pero como muchos niños y adolescentes, he podido ser múltiples cosas, porque diseñaba y dibujaba muy bien, me encantaba... ¿Lo sigues haciendo? Dibujo menos, pero a veces sí dibujo. La música me gustaba, mi abuela tocaba el piano, entonces yo la veía y sacaba muchas veces canciones con ella. Tenía muy buena memoria musical, pero lo dejé como un hobby. Luego los animales me fascinaban. Yo, animal que veía en la calle, animal que para casa, se venía para casa. Daba igual el animal. Lo que fuera. Especialmente perro y gato, pero pájaro, bicho de todo tipo, igual. Y luego aprendí que no tenía que ser veterinaria, que tenía que tener animales, pero no hacía falta ser veterinaria. Entonces, claro. Fui seleccionando por los gustos hasta que, cuando ya de verdad tuve que elegir al llegar a la universidad, elegí la carrera más adecuada para mí. Periodismo, por un lado,
pero y luego la vocación me vino como te viene, que es la política, pero sobre todo la universidad, que yo creo que es algo que es cuando empecé a sentirme libre. O sea, cuando ya llegué al mundo adulto es cuando realmente fui libre y feliz, de verdad. Pues justo lo enlazamos con la siguiente pregunta que tenía, porque me gustaría saber o sea, lo que acabas de decir, que es la importancia que es tener una carrera universitaria y vivir, porque para mí igual, yo también soy periodista, claro, y me gustaría, ¿qué consejo, qué le dirías a los jóvenes que no quieren estudiar, no se quieren formar? Bueno, yo creo que se tiene que preguntar uno. Es fácil, es muy difícil a veces con 12, 14, 16 saber qué quieres ser. Es que tampoco puedes tenerlo siempre claro, porque la vocación muchas veces viene a ti. De repente un día te das cuenta que hay algo que te hace que el tiempo vuele, que se te da muy bien y te llama, como a mí me pasó con la política, ¿no? Pero no siempre se tiene que tener las cosas claras. Pero sí que hay que intentar desde bien chiquitín saber qué te llena el corazón y en qué eres bueno. Y con esto quiero decir que si uno está estudiando una carrera esperando que alguien le dé las gracias por haber estudiado esa carrera, se está equivocando mucho. Que si alguien está estudiando una carrera porque piensa que por tener un título basta, se equivoca y hace perder el tiempo a su familia, pierde el dinero y pierde el tiempo y se engaña a sí mismo. Por eso creo que uno tiene que hacer examen, conocerse generosamente, libremente y decir, ¿qué me gusta? ¿Dónde podría ser bueno? ¿Qué cosas me llenan el alma, ¿no? ¿Qué hago que hace que el tiempo no me duela? Y ser valiente y optar por ese camino. También digo que el que va a la universidad, que es el camino que yo elegí, tiene que hacerlo por sí mismo, por el placer de saber, por el placer de conocer, por el placer de formarse como persona, más allá de después el ámbito laboral, que también. Porque si encuentra uno su camino, y sobre todo si es honrado y honesto y da lo mejor de sí mismo, luego todo viene. Y creo que en la universidad muchas veces seguramente se harán preguntas los alumnos del estilo de ¿a mí esto para qué me sirve? Pues esto a mí no me va a enseñar, a mí esto no me va... Te equivocas tantísimo, primero porque la vida da mil vueltas y no sabes para qué te va a servir. No todo tiene un fin mercantil, ni nada ni materialista. El ensanchar el alma conociendo, cuestionándote, simplemente por el placer de saber, eso te va a acompañar toda la vida. Y más en el futuro, que las nuevas generaciones van a tener un futuro muy difícil, todas las generaciones lo tenemos, ¿no? Pero vienen retos distintos, la inteligencia artificial. Era una de las preguntas, pero a mí me da pavor la inteligencia artificial. Viene también movimientos demográficos que nos van a cambiar las cosas, porque va a haber dentro de los próximos 20 años muchos países, potencias, por ejemplo en África, que van a tener más habitantes que toda la Unión Europea. Entonces, y son culturas en algunos casos que no vienen como nosotros con que me dé lo mío, que yo por ser becario ya me van a tener que agradecer las cosas, aunque no seas bueno, o bueno, hay de todo. Vienen un mundo muy difícil, muy competitivo, sociedades que van a tener de edad media en los próximos años 25 años, que van a ser muy jóvenes, muy pujantes, y nuestros jóvenes van a tener que saber adaptarse, correr más rápido, tener herramientas, tener resistencia, fortaleza personal, capacidad de adaptación, idiomas. Entonces, hace falta una buena formación personal para lo que sea, que no se sabe qué es, pero fortaleza y muchos valores, y muchos valores no solo occidentales, de libertad, de vida, de respeto, de entendimiento, de convivencia, sino también de trabajo y de superación. Entonces, cuando a las nuevas generaciones se las engaña con el todo gratis, del agravio, de eres joven, tienes que ser agraviado y ya te tienen que venir les están quitando la libertad y el poder personal para salir adelante con fuerza, ¿no? Bueno, y lo de que aprueben, que no tengan que repetir, a mí eso me parece ¿a ti no te parece una barbaridad? Es una tiranía, porque estás fabricando dependencia y miseria, que es lo mismo que hacen con la parte económica. Quieren que al final un ciudadano no sea libre, que diga, pues me renta más quejarme que estudiar, claro. Me renta más trabajar que trabajar. No me compensa esforzarme, desvelarme una madrugada porque tengo un examen o abrir un negocio o tener un hijo. No, es todo que todo sea
no tengo interés, no puedo con ello, todo el agravio, la pancarta, perdón, el sindicato, el colectivo, la subvención, que no la subvención, ojo, para el que lo pasa mal, para el que se queda atrás, para el que tiene dificultad, para la discapacidad, el mayor, la infancia, no. Para personas que están en plenas facultades, con toda una vida por delante, y lo que hay que hacer es empujarles, ayudarles, darles oportunidades. ¿Y qué valores les inculcarías tú? ¿El esfuerzo, la constancia? Primero, la dignidad, de decir, llevo las riendas de mi vida y con respeto, pero con ambición, voy a sacar adelante todas las cosas que me proponga. Y tendré fracasos, no pasa nada. No solo es el éxito, no nos tenemos que confundir con el éxito. No es tanto esa la meta, ¿no? Como el camino, el pelear y volver a levantar y volver a intentarlo. Tener la dignidad de querer hacer las cosas por ti mismo, que es algo que yo siempre defendí, el ser soberano de las cosas que uno hace y luego no dejarnos llevar por el individualismo, ¿no? De a mí que el otro me da igual. No, es que eso se confunde. Una cosa es ser libre y otra cosa es deshumanizarnos y que no nos importe lo que le pasa a los que nos rodean. Creo que unos debemos cuidar de los otros, evidentemente para todo, y darle importancia también a las cosas que no se ven. Pasa mucho cuando hablamos de la vida, pasa mucho cuando hablamos del prójimo. No te puede ser ajeno las cosas simplemente porque no las ves. Pienso que tiene que ser una vida, la vida es más trascendental que todo eso, ¿no? Pues esos valores son los que yo creo que te tienen que acompañar. Y luego, por supuesto, ser reivindicativo también, porque los jóvenes tienen que tener sus oportunidades. Yo creo absolutamente en la igualdad de oportunidades y ante la ley es la única igualdad en la que creo, pero en esa creo fervorosamente, porque evidentemente no todo el mundo parte de una misma situación ni parecido. Hay gente que es que no ha visto un segundo idioma, no ha tenido una familia que le haya dado la oportunidad de tener una constancia y un estudio. Hay familias que no han tenido prácticamente nada y necesitan una ayuda. Y antes has hablado que tú, o sea, que tu vocación en la política, que lo tuviste claro, pero ¿cómo llega a ti? O sea, ¿cómo tú de repente te das cuenta que quieres ser política? Sí, ya de pequeña venía apuntando, porque claro, me fijaba en la política, me fijaba en los políticos, pero como me gustaba escribir y me sigue gustando escribir una barbaridad, escribo mucho, pues yo pensaba que era sobre todo el periodismo, porque es que lo bueno de la carrera de periodismo es que es un cajón desastre. Sí, ahí tienes de todo. Para muchas personas cuando no sabes exactamente qué quieres, pero por dónde vas. Y es suficiente para que la carrera la disfrutes y la vivas con intensidad. Pero cuando ya llegué a Ciencias de la Información en la Complutense, desde que llegué el primer día me apunté ese mismo día a dos cosas, a la radio de la facultad y a una asociación de alumnos, y desde entonces la política ya me llenó por completo, o sea que ya venía destinada, o sea como que todo se me fue colocando, y luego ha habido cosas a lo largo de la vida que ya han terminado de pasarme por algo, como mi primer viaje siendo muy jovencita a Ecuador, que me fui allí y aprendí el valor de la hispanidad, el pensar que después de 10 horas de vuelo yo llegaba a un sitio y seguían hablando español, cuando había estado solo 2 horas en un lugar como Inglaterra donde se hablaba inglés, o Francia, y el choque era distinto. Digo, sin embargo, yo llego a Ecuador y me siento en casa. Esa es una de las suertes que tuve. Bueno, y distintas experiencias que a lo largo de los años pues me fueron enseñando que todo se me ha ido colocando y que todas las cosas que he ido viviendo, el pueblo, la ciudad, los amigos, la familia, las decepciones, las alegrías, el haber vivido de una manera muy determinada pues me ha traído hasta aquí. Otra de las cosas que he vivido, que me ha pasado y que es algo que yo recomiendo enormemente, es vivir la vida con generosidad y con intensidad, para que cada etapa se cierre cuando toca y no te quedes con nada ni con ningún trauma, sino con las ganas de pasar a la siguiente. Entonces yo, como becaria, fui muy becaria, madrugaba muchísimo, trabajaba muchísimo con las dificultades que esto tiene y aprecié como nadie mi primera nómina. Cuando había que salir era la que más salía, pero el lunes la que más estudiaba estaba ahí, y cada etapa, ya te digo, la viví con intensidad. Entonces es lo mismo que hago yo ahora como presidenta. La vivo con total generosidad y con total entrega, para que lo que para otros es cómodo, para mí es todos los días un sacrificio. De manera que, como viviré toda mi vida en la piel de expresidenta, estás más años de ex que de presidente, pueda tener la conciencia tranquila y saber que lo di todo y que no dejé nada, y que cuando tenga que salirme
dar un paso a un lado, ser generosa con los que vienen y con lo que hice. Me encanta lo que estás diciendo y además para mí uno de tus valores es la valentía que tienes para decir absolutamente todo y la valentía que tienes para tragarte, entre comillas, que te estén o pues eso, pues temas de familia que yo no lo podría soportar con mi carácter, o sea, y aguantar, aguantar y aguantar. Merece la pena aguantar tanto, merece la pena sufrir porque sufrirás un montón cuando es a tu familia, por ejemplo. Bueno, pero no estoy sola. Entonces, como no me siento sola, pues pienso que están atacándome. Intento no tomármelo tanto a lo personal, sino atacan A Madrid. a la forma de vida que nos hemos dado en Madrid, los valores que representan a la sociedad en Madrid. Entonces, no me niego a que eso gane. Claro. Es que esto es como el que se mete en una situación imprevista, no la eliges. Esto ha venido así. Entonces, no vale ahora salir corriendo. Y pienso, ¿vamos a dejar que esto gane? No. Yo no me niego. Y además cuando veo los resultados, porque si al menos, bueno, si no los viera, todavía me lo plantearía, pero es que las calles de Madrid están más vivas que nunca, por segundo año consecutivo hemos conseguido revertir el problema, por lo menos por ahora, a ver si se consolida, el problema de natalidad, mientras se hunde en España. Por segundo año consecutivo en Madrid ya hay más nacimientos que defunciones, tenemos una de las esperanzas de vida más altas del mundo, hemos sido premiados en más de, no sé, centenares de veces por muchas cosas. Tenemos las mejores cifras de creación de empleo, de apertura de empresas, de inversión. Entonces, como todo va funcionando y rueda, y la gente en Madrid se siente tan orgullosa de lo que se está haciendo, te preguntan, ¿te merece la pena? Claro que no, claro que me merece la pena. Lo que pasa es que uno tiene que ser más fuerte que el odio. El amor siempre tiene que ser más fuerte que el odio. Y la defensa lo que quiere es más fuerte que aquellos que lo quieren derruir. Entonces pienso que te tienes que armar de lo bueno y lo bueno es mucho más. Siempre. Sí, hombre. Pero hay una, yo creo que ahí hay una, tiene que haber una, no sé, esa delgada línea roja que hay entre lo que te dicen y lo que, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, sobre todo lo que es un sentimiento de culpabilidad porque mi familia no ha elegido esto. claro. Entonces, en mi familia, otro de los motivos por los que soy libre en política es porque no dependo de nadie. Y no le debo nada ya a nadie. Hasta hace poco yo sentía que sí, ya no. Ya he pasado 3 veces por unas urnas. Me han puesto siempre las cosas muy difíciles y ahora ya me debo al pueblo de Madrid y a quien me vota. Entonces, eso me da una libertad tremenda para saber que estoy en política mientras las cosas estén funcionando, pero sin deberle nada a nadie en cuanto a que yo no he llegado aquí más que a base de muchísimo disgusto y mucho trabajo y mucho convencimiento en lo que hacía y sabiendo que tengo una familia y un entorno que no vive de la política, todo lo contrario. Entonces, un buen día se va y ya está, no tengo miedos, no me iré y tendré que poner a callar a mucha gente y tú me debes un favor y no, soy libre. Entonces, nadie de mi entorno, ni por la rama Díaz ni por la rama Ayuso, está implicado en nada, ni tiene un problema de nada, ni gracias a mí han conseguido nada, todo al contrario, yo creo que mi entorno respirará más tranquilo. Bueno, eso es probablemente. Y entonces, salvo por ese sentimiento de culpabilidad que me deja, el saber que les perjudico, pero aún así me apoyan, pero les perjudico. ¿Y cómo aguantas esas críticas, esas barbaridades que se dicen? ¿Eso te duele, no te duele, te cansa? Me imagino, te cansará mucho, ¿no? Porque tiene que ser agotador estar todo el día. Me duele más cuando es hacia los demás que hacia mí. Por Bueno, ejemplo, ya sí, hacia claro. mí llega un momento que pues te vas acostumbrando a todo y bueno, yo creo que es una lección, que espero que sirva en el futuro para mucha gente cuando le pase algo similar, porque siempre hay un matón, un acosador, un pesado o pesada, o alguien que ya odia a otra persona y entonces al final el saber reponerte a esas cosas es muy importante y algún día si mi ejemplo sirve para que otras personas sepan quitarse de encima esas pesadillas, me valdrá. ¿Y a los jóvenes que quieren dedicarse a la política, qué les dirías? Bueno, sobre todo que sean libres para entrar y libres para salir. Y para ser libre para entrar y ser libre para salir, pues lo que tienes que hacer es ganártelo. Ganártelo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y no perder el tiempo en esto. Yo la gente que pierde el tiempo, pues no es con la que más pego. Entonces todo mi entorno, mi gabinete, mi gobierno, mis diputados, la gente que hemos elegido como candidatos y que ahora son alcaldes en Madrid, es gente muy comprometida, muy trabajadora, muy peleona, que da las batallas, que cuida los números, que cuida a las personas. Hemos creado una escuela en el Partido Popular en Madrid preciosa y entonces así es como merece la pena. Siempre se dice, ¿no?, que si la vida es fácil es que no la estás viviendo correctamente. Pues digamos Eso es muy que bonito. la escuela que estamos haciendo en Madrid
lo hace todo de la misma manera. Entonces no hay malos días, pero también hay días maravillosos cuando ves que llega el Festival de la Hispanidad, que fue una propuesta que no existía antes de llegar nosotros, y ahora hay más de 560.000 personas en la última edición en las calles de Madrid. Cuando empiezas a ver que todo rueda, que todo funciona, pues hace que merezca la pena, y eso es como creo que tienes que hacer las cosas en política. ¿Y cómo gestionas? O sea, a mí me parece, bueno, levantarte y a tener como encasillado tu día, ¿no? De 9:15, me imagino, no lo sé, 9:15 a 10, tal, de 10 a 11. O sea, como decía, bueno, una compañera mía decía, yendo a los sitios teniéndote que ir. Primero teniendo que llegar a una hora exacta. 4 o 5 veces al día tienes que llegar a un sitio exacto. Con un lío que traigo siempre alrededor de cámaras, de tal, lo llevo fatal. De hecho, muchas veces cuando me voy de los sitios le digo a mi equipo, yo por ejemplo digo, aparco antes y llego andando, y cuando me voy, por favor, no me acompañéis una corte. Me pone mala eso de que se mueve todo el mogollón con el político. Sí. Entonces me pesa en las llegadas, las salidas, el dar la nota. Todo el mundo recibiéndote, despidiéndote. Y luego, pues te vigilan y te analizan cada palabra, cada supuesta intención, lo que llevas puesto, cómo te has peinado. Entonces, he llegado a la conclusión, bueno, tengo mis trucos, muchos. Por ejemplo, me da igual, cuido un poquito la imagen, lo justo, pero me da absolutamente igual, salgo con el pelo mojado. Muchas veces mi equipo me regaña. ¿Pero dónde vas con el pelo mojado? El pelo como he salido de la ducha, porque es que me ha importado más la entrevista, lo que voy a decir, lo que tengo que hacer y el discurso de después, que dedicarme más tiempo a cosas que en realidad me parecen frivolidades. Digo, me da igual. Entonces, no le dedico más de la cuenta a mi aspecto. Y evidentemente siempre con el mayor de los respetos a quien me va a recibir y dónde voy a estar, pero no me complico más. Luego otra cosa que hago es madrugar mucho. Yo a las 6 estoy despierta, igual que los domingos me gusta trabajar porque me gusta ganarle la inercia a lo que viene, ¿no? Porque si no mi volumen es horroroso. Tú imagínate lo que es todos los días, a todas horas, en muchos sitios, llega, ponte, quita, di. Solo si yo lo he analizado bien, me lo he repasado bien y he decidido que uso las palabras exactas, solo así siento que esto lo controlo. Entonces me adelanto, y además son horas y días maravillosos. Los domingos el teléfono baja mucho y a las 6 nadie te está llamando. Entonces todo está tranquilo y entonces puedo empezar las rutinas. Y luego procuro no ir a algo que al principio la gente llevaba peor, pero ya han asumido, y es que no voy a cenas, galas, premios. Tiene que ser alguna cosa excepcional. Si no, entre semana la sociedad madrileña sabe que yo a partir de una hora, a lo mejor estoy en el despacho o estoy en casa, pero ya estoy ordenada, con una disciplina maratoniana. Es la única manera de... Pues es que si no te volverías loca en Madrid con la cantidad de cosas que hay. No, yo me acuerdo que cuando llegué como presidenta estábamos en una terraza, que no hay nada que más me guste con una terraza, papá eso sí de Chamberí. Una cervecita. Y me pusieron la cervecita, entonces lo mismo, mi equipo me quitó la foto la cerveza y dije, che. Digo, como empecemos así, ya lo que me faltaba, porque entonces me voy a pasar la vida, para una pequeña alegría que tengo, ya. Muy de vez en cuando no me la vais a quitar. Entonces dije, la cerveza se queda. Oye, yo no voy por el mundo fomentando más que buenos hábitos, ¿eh? Soy la que más defiende la lucha contra las drogas, como pocas personas, el hacer ejercicio y los hábitos saludables. Que no hay nada que más me guste que estar en una terraza con los vecinos, con mis amigos, y que esas cosas son muy de pueblo también. Mis abuelos, de hecho, tenían un bar en el pueblo. Entonces, esas cosas a mí me han gustado siempre. Me parece que es el lugar, el mayor... O sea, no hay, un pueblo, cuando tiene un bar, ya. Todo el mundo se ve, todo el mundo ve qué tal está el otro, sabes qué tal hay una persona, ves si hay un vecino que está pasando algo malo, ves esa mezcla que te decía antes de las edades... A mí me lo parece, entonces yo no estoy con el alcohol, sí estoy con la cultura de la mesa y de ese aperitivo y de esos pequeños placeres de la vida que nos gustan a la mayoría. Vaya. ¿Y haces deporte? Sí. ¿Corres? Antes hacía mucho, antes sobre todo corría, sí. Antes corría siempre, desde chiquinina he corrido mucho, lo que pasa es que, como puedes observar, pues ahora no es que esté corriendo como antes. Pues estaba muy delgada, también te digo, cuando llegué como diputada estaba en la mitad de peso que ahora, casi tenía una cara, sí. Entonces me gustaba mucho correr, pero corría todos los días 1 hora. Ahora ya no puedo hacer lo mismo, evidentemente. Hoy tenía esta mañana una entrevista a las 9, pero que llegas a las 9 menos cuarto, te la tienes que preparar entre todo. Hoy no he podido. Mañana será lo siguiente, y muchas veces que llego agotada, pero sí que intento o correr o hacer ejercicios de fuerza. Claro, la fuerza es lo mejor. Entonces lo combino, sí. Y luego, evidentemente, si puedo en fines de semana, mucho campo, que a mí la sierra, el campo, a lo mejor porque el Valle del Tieta me ha marcado,
pues es parte de mi vida y entonces siempre que puedo también voy. Es que es una pasada tu tierra, o sea... Si tuvieras que ser la protagonista de una noticia, ¿cuál te gustaría? ¿De una noticia? Bueno, un tratamiento oncológico, un tratamiento que ya los estamos haciendo, para especialmente infantil. Ya Madrid tiene muchas... La verdad es que estamos dando muchas noticias de ese tipo, pero decir que, por ejemplo, hemos curado en Madrid, que estamos en ello, con el cáncer infantil, y decir que hemos dado con... O, por ejemplo, una terapia que estamos ahora, que se está experimentando en los hospitales madrileños contra las epilepsias a través de fármacos. Como consigamos esto, o sea, saber que Madrid ha conseguido avances de esa naturaleza. Hoy, por ejemplo, hemos visto también la operación, bueno, ya sin cirugía, de la conexión del esófago y el estómago en niños y en bebés, de manera que no tengas que abrirles. En fin, dar con algo que sea muy común y que trae de cabeza a tantos niños, que sobre todo suele ser el cáncer, o algo así, bueno. Eso me encanta. Lo que más me puede gustar. Has hablado mucho de los jóvenes, pero aquí es lo más importante, que les dieras un mensaje tuyo a los jóvenes. Todas las generaciones tienen dificultades, y eso es así, pero también todas las generaciones tienen oportunidades que las anteriores no tenían. Seguramente, bueno, la generación de mis padres no tenían como la mía la oportunidad de viajar, como yo he viajado, ni de tener un móvil, ni de tener coche desde bien pronto, ni de tener, bueno, pues tantas cosas. Que a lo mejor las materiales son las que menos felices nos han hecho al final, ¿eh? Ojo, yo creo que los niños en realidad lo único que quieren es estar con sus padres y con la gente que quieren y sentirse queridos, y luego ya todo va saliendo, no es todo material. Pero es verdad que nosotros teníamos oportunidades que ellos no tenían. Esta generación, a cambio, tiene otras dificultades, tiene una competencia que va a venir, a mi juicio, voraz, que no va a respetar los valores que nos hemos dado entre todos aquí de la misma manera, porque van a ser cambios muy duros. Y sobre todo tienen, bueno, el problema de la vivienda ya existía cuando yo me independicé. Yo me fui a compartir piso, yo tenía sueldo de becaria. ¿Qué años tenías? Tenía 25 cuando hice esto, pero venía de estar viviendo primero en Ecuador y luego en Irlanda, y ya digamos que el paso de haber roto la convivencia diaria con mis padres fue en torno a los 23. Y yo tuve ya problemas para la vivienda, es algo que en las grandes ciudades siempre está así, ¿no? Pero no por eso tenemos que trabajar. Entonces nosotros lo que hacemos son planes de vivienda, como el Plan Vive, que permite que puedan vivir a precios asequibles. Por fin damos las llaves, nos ha costado horrores. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por problemas burocráticos, porque hay ayuntamientos que luego cambiaban de opinión, por la crisis de materiales, la crisis de Ucrania, los costes de la energía, hechos que muchas empresas al final se retrasaran, la burocracia de las administraciones. Por un lado hacen que sean garantes, que todo salga y salga bien, pero a cambio llevan unos plazos a veces que no te puedes ni imaginar. Porque habíamos puesto en marcha uno de los planes, por ejemplo, el Vive, nunca se había puesto en marcha en Europa algo así, el mejor plan de vivienda que ahora ya hacen otras administraciones, que de creativo era complejo. Y era que con suelo público pudieras construir vivienda privada, que se pudiera poner en alquiler a un modo asequible para los jóvenes, de manera que no costara dinero a la administración, pero que se lo jugara a la empresa para el joven. O sea, era una idea que ya funciona, que ya estamos construyendo muchas viviendas de mucha calidad, que ha costado. A esto lo que hay que hacer, añadirle, es seguir creando, ofreciendo suelo y más viviendas, porque ha habido parálisis en los ayuntamientos, especialmente en el de Madrid, porque le han paralizado constantemente al alcalde los desarrollos urbanísticos, y al no haber construido vivienda en estos años, con el crecimiento que ha experimentado Madrid de golpe, ha hecho que Madrid se haya convertido en un lugar muy querido, muy solicitado, con poca vivienda, con lo cual eso ha disparado el precio. Eso se va a corregir, más planes de vivienda, intentamos que luego el transporte sea muy asequible, que el acceso a los estudios sean mucho más fáciles, ayudamos luego ya a las familias con las tarifas del agua, bueno, con el transporte en general, y luego también con el empleo, que es la mejor política social que yo creo que puede haber, que haya oportunidades, que vengan aquí los centros de datos como vienen, los grandes eventos, los proyectos culturales, deportivos, las grandes empresas, el mundo internacional, para que tenga sus ojos en Madrid y tenga interés, ¿no? Porque si no vienen esos empleos al final, muy difícil que te puedas independizar. Entonces, un poco estamos en todas esas medidas, pero es verdad que la vivienda es lo que nos ocupa más, porque se ha hecho una ecuación maldita, que ahora ya por fin la estamos desarrollando y ya por fin la estamos resolviendo, pero que ha costado. Pero ya, bueno, vamos a ver cómo va a haber mucha más oferta de vivienda en Madrid. Entonces, ¿qué mensaje le das a los jóvenes? Y ya como mensaje, bueno, yo creo que hay que vivir la vida al día. Al día no significa sin que nada te importe, ni que no mires a los lados, no hay que confundirse. Digo
que la vida es un regalo que hay que vivir cada día, que hay que vivirlo con absoluta generosidad, con honestidad con uno mismo y con los demás. Además, mentir y estar engañándote es un rollo, porque te tienes que acordar de lo que dijiste, de lo que no dijiste, de lo que querías ser, de lo que tenías que, de lo que el otro hace. Error. Yo creo que eso es un secreto además para sentirte bien siempre, aprendiendo en cada momento, bebiéndote la vida cada día, que es maravillosa, y luego hablando a uno mismo, ¿no? Para saber en qué uno es bueno, qué es lo que de verdad le gusta, si he elegido bien el camino y si no, no pasa nada, rectificarlo porque aún se está a tiempo según qué edades de tu vida. Luego ir poco a poco valorando cada paso. Siempre todo tiene que costar. Es una máxima en la vida que te tiene que pasar, que sea difícil y que cueste hasta que deja de pasar. Y entonces es un obstáculo que has superado que además te da una fortaleza personal enorme y que te da un poder, te ayuda a darte cuenta que eres capaz de hacer miles de cosas increíbles. Yo le recomendaría también, sobre todo a las chicas, pero a todos, que si pueden sean madres jóvenes, porque piensas que te pierdes muchas cosas y no es verdad. No es nada lo que renuncias a los 25 en comparación con lo que se renuncia a los 40 y tantos o a los 30 y tantos. Nada que ver, porque, vamos, yo lo veo así y lo he visto en muchas madres. No renunciaría a tener familia y a vivir para otros también. Y son consejos que le daría. Y luego a ponerse metas, aunque sean difíciles y sean lejanas. Y yo creo que son los consejos así principales que les daría. Pues ya hemos acabado. No sé si quieres algo más, ¿se te queda algo en el tintero? No, y luego nada. Y luego yo entiendo que la juventud de ahora tiene cosas también complicadas en cuanto a los mensajes políticos. De esas corrientes, ¿no?, que hay, que son tan dañinas, yo creo que les quieren colectivizar y dividir y enfrentar entre sexos por situaciones, por izquierdas, derechas, campo, ciudad, hombre, mujer, falsos debates inexistentes que nosotros no teníamos y que nos hacían la vida mucho más fácil y más libre, ¿no?, más natural, y que ahora está todo cortado por un agravio de cuatro que lo único que quiere es vivir de los demás a base de crear un problema para vivir como un negocio de él, ¿no? Entonces, a eso tienen que ser fuertes y saber llevarlo por encima de eso. Pues nada, Muchísimas gracias y ojalá te vea pronto. Pues nada, a ti, un placer. Y que te Gracias vaya por genial. todo. Pues muchas gracias, un placer.